bueno, por lo pronto ya veo que ya está ahí el periodista Ernesto Ledesma, ya debe haber ha llegado corriendo al estudio, pero bueno, vamos también a iniciar la mesa, que ya vamos 20 minutos retrasados, y así es que le ofrecemos una disculpa pues a Héctor Sánchez y a Jesús Cervantes. Le mandamos, Todo es culpa de Violeta, el retraso es culpa de Violeta. ya me imagino, supongo que también de un peludo. Sí. El rompecookie, todo es Del, culpa de rompecookie. todos por culpa del Buenos rompecookie. días, Violeta. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Pues lo que estamos viendo, Violeta, es que realmente, pues sí viene desde las montañas del sureste mexicano. Dale, Está Héctor Javier, mira nada más. Ahí se ve el una vez fondo, el fondo. para que se alegren un poco, ¿eh? No, no sé cómo quitar la imagen, ¿eh? Así de que No, ni hablar. vaya, hasta que le pone uno en fondito, así. Luego nos Sí, pone ese fondo ahí de esa pared blanca, así como de lúgubre. reclusorio. Pues sí, sí, sí. ¿Qué Sí, tal? sí, ¿Cómo sí. están? Hola, Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos listos. Oye, Jesús Gracias. y Alejandro, ¿qué estarán? Bueno, Alejandro, ¿cómo siguen? ¿Saben algo de él? Sí, pues está en proceso pues sigue en sus sesiones ahí con la quimio, que sabemos que es dura, Sí. la quimio, así que pues está en su proceso. Yo creo que él hizo bien como en desconectarse de todos los asuntos políticos y concentrarse en su salud, porque pues quién mejor que tú, mi querido Héctor, para saber pues cómo los efectos y los impactos en términos médicos y fisiológicos que tiene pues un tratamiento que primero es radio y después de que terminan las 10 sesiones de radio, vienen las 10 de quimio, pues está bien duro, ¿no? Bueno, varía, ¿eh? Depende del tipo de cáncer, ¿no? Porque a veces que es al revés. Por ejemplo, en el cáncer uterino también se utiliza lo que es la braquiterapia. Y eso usualmente es primero quimio, luego radioterapia y luego la braquiterapia, ¿no? Que consiste en poner, pues, una especie de cápsula de liberación. Y, pues, sí, también son efectos muy fuertes, ¿no? Para las personas. Sobre todo la radioterapia, ¿no? Que, bueno, varía mucho, ¿no? Depende de la susceptibilidad individual. Pero bueno, pues un abrazo, ¿no? A Alejandro y a todas las personas que estén afectadas por este tipo de padecimientos, ¿no? Sí, sí, le enviamos un abrazo muy fuerte a Alejandro y lo que comentamos hace 8 días, que lo necesitamos muchísimo en este espacio, Sí, en sí. la universidad, y así es que un abrazo fuerte, también un abrazo a toda la familia a Mayra, a todos por allá, muy, muy fuerte. Y a Jesús, ¿no? ¿Qué no se habrá levantado? ¿Qué habrá pasado con ella? Pues ya ves que luego se toma cosas y luego se le, pues, le pega duro. En fin, pues vamos a ver si se conecta en un instante más nuestra querida Se Jesús. estaba recuperando del COVID, ¿se acuerdan? Sí, Se estaba Sí, recuperando del COVID. Esperemos que todo haya seguido bien. Ya la vimos bien la semana pasada, pero estaba con lo del COVID también. ujú. así es, así es. Y bueno, si les parece, Violeta, Héctor, pues vamos iniciando ahí con varios de los temas. Ahí me gustaría nada más, aprovechando ahorita que Violeta salió de la entrevista que le acaba de hacer a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, eh, y bueno, a mí me agarró en trayecto, venía retrasado, pero pues sí, escuchar, porque ayer vimos un tuit de Alejandro Encinas, donde pues estaban las imágenes de reunión con los padres y madres de los normalistas, y nos parecía importante tener esa entrevista con Santiago Aguirre para saber el termómetro, sobre todo después de lo que pasó con los padres y madres de los normalistas, que prácticamente hubo una especie de fractura por las decisiones que tomó el presidente de la República. Y me gustaría, si está bien para ti, Héctor, que Sí, Violeta sí, sí. pues, Por favor, sí, sí, nos sí. comentara un poquito sobre cuál es el balance que tiene ahí el Centro PRO sobre esto. Sí, pues algo que también le preguntamos ahorita al director del Centro Pro,
pues son estas declaraciones que había hecho el presidente el día de ayer, que él iba a estar al frente. No sé si ustedes se repararon en eso, Héctor y Ernesto y audiencia, que él iba a estar al frente dada la situación del caso, que él iba a encabezar la investigación. Y bueno, él incluso de manera textual, yo estoy al frente de la investigación, ¿no? O sea, él toma como responsabilidad. Le preguntamos de eso, pero antes nos comentó que los padres, y así yo lo entendí, que los padres pues siguen teniendo confianza en Alejandro Encinas, que lo han visto pues a él en esta situación de los informes y en la investigación. Y bueno, eso a mí me pareció un signo y un elemento positivo, incluso que se haya llevado a cabo la reunión tan pronto, me parece un elemento positivo. Y él habló de esta pues confianza que hay de los padres hacia Alejandro Encinas. Eso me parece muy, muy importante. Y lo otro, ¿no? Lo otro que esto que le preguntaba, él decía, pues no nos queda pues muy claro qué signifique de que el presidente va a estar al frente, o no se ha visto algo en particular, pero bueno, es una declaración que él ha hecho. Y por supuesto que también le preguntamos del caso de Omar Gómez Trejo ante las declaraciones que ha estado haciendo el presidente en la mañanera, señalando pues que pertenece, ¿no? O que obstaculiza y que pertenece a algún organismo internacional, y que ha estado obstaculizando, o que fue parte de estos obstáculos que se vivieron en este caso Ayotzinapa, porque él fue o forma parte de este organismo, de alguno de estos organismos como la OEA, ¿no? O que hay algún vínculo. Y él decía que por supuesto esto no lo comparten, ¿no? No comparten estas declaraciones que ha estado haciendo el presidente en la mañanera, ¿no? Y bueno, hizo referencia nuevamente a los documentos, incluso foliados y seriados, que ha estado señalando el GIEI que faltan. Y bueno, ellos ratificaron, ¿no? Que sí, que faltan estos documentos, y también eso pues me parece importante. Eso a grandes rasgos. Y bueno, pues me parece, insisto, un signo positivo que se haya llevado a cabo esta reunión el día de ayer. Ya, pues gracias, Violeta. Sí, creo que era importante. Nada más esta parte de cuando le preguntaste sobre que el hecho de que el presidente toma el control o la supervisión, ¿qué fue lo que ahí respondió en específico esa parte? Sí, esto que comentaba de que pues todavía no saben a qué se refiere, porque bueno, pues con quien han estado teniendo diálogo pues es con Alejandro Encinas. Y pues ayer se llevó a cabo esta reunión, y pues bueno, pues no estaba el presidente, ¿no? Digo, eso no lo comentó, pero sí se ve en las imágenes del tuit que presentó Alejandro Encinas, pues que es él el que está presidiendo esta reunión, y son los padres los que están ahí, Ernesto. Así es que bueno, pues supongo yo que el presidente ha estado haciendo mucho énfasis en que todavía queda un año, bueno, ya menos tiempo, y que pues va a haber resultados, ¿no? Entonces, y que él y por eso ayer declaró eso, ¿no? Yo ya estoy al frente de la investigación. Ya, pues gracias, Violeta, pues sí, por esta clarificación. Y pues mi querido Héctor Javier, pues sí, muchos temas que abordar. Y bueno, pues, ¿cuál es tu balance, tu valoración? Pues esta semana ha estado bastante movida. Pasó lo del ejército, la premiación a los militares, que pues era un tema también duro e importante. Así que, ¿cuál es tu balance de esto que sucedió? Tenemos, de hecho, el video de la premiación. Ayer lo usamos, Leonardo, a ver si lo podemos pasar. Pero bueno, generó pues muchos comentarios y controversias. ¿Cuál es tu valoración, Héctor, de todo esto que sucedió el día de ayer? Bueno, fíjate, primero de lo primero que estaba comentando Violeta, yo creo que es este movimiento que hace López Obrador es ya para quitarle reflectores al ejército, ¿no? Ya de alguna forma, pues no nos puede convencer a nosotros de que pues, efectivamente el ejército está dando toda la información, porque ya sabemos que es una institución muy conservadora, muy vertical, y que pues parte o gran parte, digamos, de los que están, y aquí hablo ya de las dos comisiones, de la comisión de la verdad, digamos, para la guerra sucia, y esta para el caso de Yotzinapa, en donde pues prácticamente el denominador
que ha habido es que el ejército pues no ha querido entregar toda la documentación. Oímos algunas declaraciones por parte de algunos integrantes de la Comisión de la Verdad diciendo que prácticamente esto se rompió cuando pues, se hizo saber que precisamente el ejército estaba, pues ahora sí que, pues espiando al propio Alejandro Encinas y otros integrantes. Entonces parece ser que desde ahí hubo un quiebre y ya desde ahí decía, este integrante pues ya no dan la misma información que estaban dando antes, incluso documentos que estaban pues completos, o por lo menos con más hojas, ya se los entregaban con menos hojas, o bien pues con tachaduras, etcétera, ¿no? Y en este otro caso, pues sí, es la insistencia ya por parte, por un lado, de la propia comisión que se creó también por instancias presidenciales, por otro lado, del grupo de expertos independientes, los dos en la misma dirección, y el presidente pues tratando de amortiguar, tratando de pues, ser un dique en contra de los señalamientos del ejército. Supongo que un poco de la lógica de él es decir, bueno, antes no sabíamos absolutamente nada de lo que ocurrió en el ejército, ahora ya lo sabemos, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, del que por cierto ahí sería muy bueno hacer investigaciones de qué archivos tienen ellos, y a final de cuentas decir, bueno, para acabar con estos dimes y diretes, pues aquí tomo el control. De hecho, pues ya dice que ya lo tomó, entiendo que ya pues debe tener por lo menos algunos días que ya estableció el control y a ver, como dice Violeta, a ver si en el resto de lo que queda de su sexenio pues nos sorprende y efectivamente pues nos dice un poco más de la verdad que pues ya la sabemos que a grandes rasgos, ¿no? Ahorita me parece que el punto vital es dónde están los restos de los estudiantes, los cuerpos, para que pues obviamente pues se haga por un lado pues ahora sí que le entrega a sus familiares que todavía quedan, ya sabemos que desafortunadamente algunos han fallecido, y por otro lado, como dicen los propios integrantes de la verdad, pues la impunidad del pasado es la impunidad del presente, y eso es lo que tendríamos que evitar ahora, ¿no? En el caso de la premiación, pues ya son, pues ahora sí que protocolos establecidos desde hace mucho tiempo, el heroico Colegio Militar, bueno, le llaman heroico, cumple 200 años y entonces a los directores que están en vida, pues se les da un reconocimiento y ojalá sí se pudiera pasar el audio o el video que ustedes tienen, porque fíjate, dicen que la comunicación no solo se da en términos de la palabra hablada y escrita, sino también de las gesticulaciones. Y sería muy bueno a ver si encontráramos por ahí algún experto que nos hable o experta que nos hable en el lenguaje corporal, ver los gestos del presidente cuando pues está, no sé cuánto habrá durado esta escena, un minuto más o menos, es muy elocuente lo que se ve ahí, ¿no? Por un lado, pues, la postura del presidente en términos de que estaba parado ahí, los saludos que se dan, los gestos de López Obrador, en fin, hablan de muchas cosas y nada más me imagino la cantidad de presiones que debe de tener, por un lado, por las concesiones y, digamos, por el apoyo que ha tenido de parte del ejército, que sabemos que estas relaciones no empezaron muy bien. Sabemos que además él, digamos, no nombró a la terna que le sugirió el anterior secretario de la Defensa, luego los acontecimientos que tuvieron con el propio general Cienfuegos, y que a mí no se me olvida en aquellas declaraciones que tuvo él cuando dijo, a mis muchachitos nadie los entrevista, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa frase, cuando pues se les pedía, ¿no? Que hubiera cierta serie de entrevistas con ellos y que fue una barrera, un dique, pues ahora sí como las barreras israelíes, ¿no? Ya que se están teniendo en la Franja de Gaza, y que efectivamente sea o no culpable en términos directos, por lo menos por omisión, me parece que sí tiene un grado alto de responsabilidad y en esa medida sí tendría que, pues ahora sí que rendir cuentas, y el presidente sí tendría que tener, me parece que un poquito más de sensibilidad a la que ha tenido y efectivamente pues permitir que, como él mismo lo ha dicho, pues no se, digamos, no se estigmatice a toda la institución militar, sino pues a los elementos que de alguna forma no han contribuido a que se esclarezca totalmente pues lo que pasó allá en Ayotzinapa y no dejar la presión que se tiene con Cerón ahora en este escenario de guerra que se tiene allá en Medio Oriente. Perdón, antes de ver el video y de pasar a este otro tema que ya se está tejiendo, también, y a ver si tú nos puedes hacer un comentario, querido Héctor, también hablamos sobre esto que ha ocurrido, sobre esta comisión también de la verdad, pero para la guerra sucia,
que pues va en este mismo sentido de lo que ha pasado en Ayotzinapa. Pues ellos están declarando pues que hay ya ciertos o más bien obstáculos de ya no poder seguir haciendo la investigación, y bueno, decidieron retirarse formalmente porque pues dicen ellos que hay un bloqueo de información por parte del ejército. Héctor, no sé si tú has dado seguimiento también a esto Sí, y sí, cómo, sí. y cómo, ajá, y cómo lo podríamos, incluso hace rato le preguntábamos a Santiago Aguirre cómo lo podríamos tejer y si es parte pues de lo mismo que se está viviendo en Ayotzinapa. ¿Tú, cuál sería tu valoración, Héctor? Sí, por eso yo hace rato mencionaba que los dos van en una misma dirección. Sí, Pues ahora sí que a señalar al ejército mexicano de que ya está bloqueando, digamos, el contenido de la información que le resta, pues por clarificar, ¿no? Y oía yo a los integrantes de esta comisión diciendo que, bueno, pues el informe lo van a presentar en septiembre de 2024, que ya tienen más de 900 entrevistas, que ya han recopilado muchísima información y que, por supuesto, no la han terminado, pero que que el ejército no les dé más información no va a impedir, digamos, que ellos den un informe y que digan lo que han, pues ahora sí que podido recopilar y analizar hasta el momento. Sería muy bueno que después, pues sí, se les permitiera seguir con lo que falta, que no les escatimen la información que ellos necesitan. Y no sé si recuerdas, Violeta, comentaba yo que uno de sus integrantes hablaba de que el parteaguas, digamos, de esta buena ondita, como ahora está de moda decir, de cooperación, pues se dio precisamente hasta que salió la información de que el ejército estaba precisamente espiando a Alejandro Encinas. A sí. partir de ahí, el dique pues ahora sí que se quebró, se hizo ahí, pues un cañón del sumidero, podríamos decir, y los que quedaron de un lado, pues ya no pudieron alcanzar a los del otro lado, y te digo, toda la información que se les dio, pues fue bastante fragmentada, y algunos documentos inclusive, pues les dijeron que no existía. Entonces, ojalá haya una próxima reunión con el presidente. Él ya mencionó, ahí fue cuando mencionó el caso de Omar, pues que si ya no querían y si ya no tenían confianza, pues que se fueran y que iban a nombrar a otros. Ojalá no suceda esto porque ya llevan mucho tiempo haciendo este análisis y en lo que empieza, pues ahora sí que un nuevo grupo a administrar eso me parece que sería, pues ahora sí que una rudeza innecesaria. Ojalá se lleguen a acuerdos, ojalá el presidente realmente pues haga efectivo lo que él dice, ¿no? A mí en el ejército me obedecen, porque si tú hablas, bueno, seguramente tú sí también la estás siguiendo, como la mayoría de las personas que nos oyen, pues ya no nos hablan de que el ejército manda, perdón, el presidente manda en el ejército, sino que negocia con el ejército, lo cual sí me haría pues muy preocupante, porque pues, bueno, si se supone que es una institución jerárquica y que el mando supremo lo tiene el presidente de la República, pues sí, efectivamente le tendrían que obedecer, aunque sabemos que públicamente no siempre pues, lo han obedecido en todo, y no me refiero solo a López Obrador, y esto para bien y para mal, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando Vicente Fox quiso hacer una serie de medidas a través del ejército, que pues el secretario le dijo, bueno, está bien, pero denos las órdenes por escrito, porque si no, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en ese ires y venires, pues por lo menos en esta administración, en este caso que pues, favorecería a la no repetición de este tipo de violaciones de derechos humanos, creo que sí se tendría que apoyar al presidente y el presidente a su vez sí tendría que ser lo suficientemente sensible, insisto, para con la gran cantidad de familiares afectados, las mismas personas, y nuevamente hay que recalcar que no haya más impunidad, que no quede esa sensación de que con arreglos, con negociaciones, pues no va a pasar nada en un futuro. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues tenemos el video, Héctor, lo vamos a pasar y nosotros también decidimos a la hora que editamos el video, decidimos incluir también al general Enrique Cervantes Aguirre, que es el menos mediático por obvias razones de temporalidad y que mucha gente le tiene perdida ahí pues el antecedente que tiene este terrible general de Ernesto Zedillo Ponce de León, y que también estuvo al mando del 27, de la 27 zona militar, perdón, sí, de la 27 zona militar en Guerrero, que también en los vuelos de la muerte le tocó encubrir esos vuelos de la muerte
y le tocó, él fue el encargado de operar pues la guerra de contrainsurgencia contra, no solamente contra el ejército zapatista, sino contra los pueblos y comunidades indígenas zapatistas. Es el que creó la guerra de baja intensidad, es el que conformó los grupos paramilitares que a la postre pues asesinaron a mucha gente, el que le tocó encubrir las ejecuciones sumarias que hubo contra los zapatistas que fueron detenidos en enero de 1994, encargado de varias de las desapariciones. Pues ese es el otro general que también fue premiado. Así que tenemos este videíto que dura 1 minuto y cachito, donde aparece la premiación de estos dos generales. Vamos a verlo y regresamos. Ernesto, Sí, bueno, no sé si antes de pasarlo, nada más comentar, ¿no? ¿Te acuerdas en la época del 94, en aquellos 12 días, y los días posteriores en donde hubo pues muchos retenes militares? No me permití estar haciendo entrevistas con miembros del ejército y todos estaban súper convencidos de que le estaban haciendo bien al país, ¿no? Incluso algún capitán me dijo por ahí, nos vamos a acabar estos hijos de la chingada, perdón que lo mencione así, porque les quieren destruir a México, quieren destruir el país y no lo vamos a permitirnos. La mentalidad, digamos, con que les instruyen este tipo de acciones, pues no les dejan remordimiento alguno, ¿no? Actúan ahora sí que pensando, pues que le están haciendo un bien a la patria, le están haciendo un bien al país y que van a salvar a México, ¿no? Entonces eso sí hay que traerlo a la mesa porque efectivamente, pues ahora sí que esa estructura que se tiene en el campo de la milicia, habría que cambiarla, ¿no? Y habría que sentar, digamos, una estructura más democrática en México, donde el ejército, pues, ocupa, pues, todo el poder, ¿no? Obviamente, pues ellos son los que tienen, ya no el monopolio, pero sí la mayor parte del armamento aquí en México, la mayor parte de la infraestructura, y cómo se les condiciona, cómo se les hace ver que aún, digamos, matar a civiles, torturarlos, bueno, ya hablabas de los vuelos de la muerte, todo eso, pues algunas de estas personas lo hacen con total convicción. Hay quienes no, qué bueno que haya quienes no, bueno, ha habido muy honrosas excepciones, pero en la generalidad habría que también, me parece que poner ahí pues una luz para ver cómo se puede solucionar este tipo de situaciones y que ya no se repitan en un futuro, ¿no? dale Héctor, pues gracias. Pues vamos a ver si les parece el video y regresamos a comentar. Con motivo de los 200 años de la creación del Yunque Forjador de Hombres y Mujeres de Guerra, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar para distinguir y reconocer a militares que han coadyuvado en distintas áreas al desarrollo y consolidación de citado plantel educativo militar, misma que se entregará por única ocasión en esta ceremonia magna. Reciben: General de División Diplomado de Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre, quien fungió como director del Heroico Colegio Militar del 1 de marzo de 1980 al 1 de enero de 1983 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 1994 al año 2000. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Y Héctor, todo tuyo, el video para que No, lo pues analices, incluso, como dices, en términos corporales. sí, pues mira, ahí se ve claramente la diferencia, ¿no? Entre uno y otro general, ¿no? No sé si López Obrador en aquel momento no tenía, pues ahora sí que presente todos los antecedentes que acaba de mencionar Ernesto, que hay y muchos, bueno, yo siempre recomiendo leer este libro de Carlos Montemayor de Guerra en el Paraíso, y luego la actitud que toma con Cienfuegos, que después de la primera declaración, ¿se acuerdan ustedes cuando lo detienen allá en Estados Unidos? Donde pues dijo, pues ahí está toda la muestra de lo que sucedió, etcétera, y después fue un cambio absolutamente radical. Y fíjate que de hecho aquí me llamó la atención el otro día vi un programa de Sabina Berman, donde ella, Barranco y también José Reveles,
mencionaban que precisamente las investigaciones que se hicieron sobre el general Cienfuegos, pues habían sido unas patrañas que no había ningún indicio sólido, digamos, por lo cual lo podían haber acusado. Además, pues de lo que ya sabemos que se violó la soberanía de México porque nunca se revisó al gobierno, ¿no? Y de ahí, digamos, desde ese entonces hacia acá, pues ha sido defender pasaviento y marea al general Cienfuegos, pero me parece ser que por ahí adentro, pues hay algo que no termina de convencer al presidente y quizás, digamos, la coyuntura que se viene, bueno, que se vive ahora en México y la que se viene, me refiero precisamente a las elecciones del 2024, en donde sin duda, pues, López Obrador se va a dedicar a entregar obras y que estas obras, pues, están en manos de militares. Ahí está el Tren Maya, está el tren transísmico y, por supuesto, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues, qué tanto, digamos, se ve condicionado a llevar la fiesta en paz, pero también, por otro lado, podríamos preguntarnos, bueno, ¿valdrá la pena todo este tipo de situaciones y no esclarecer y llegar realmente a la justicia, pues ahora sí que a nuestro país? ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Violeta, Pensé que te tocaba, Ernesto. Pues no, fíjate No lo que saquen. ayer, sí, fíjate, Héctor, que ayer hicimos una amplia presentación aquí al inicio del noticiario, pues de estos militares que fueron condecorados y que es muy, muy interesante, pues analizar. Ya tendremos además adelante una entrevista con el magistrado abogado Federico Anaya, que nos va a, pues, a dar unas palabras y un análisis sobre esto que ha estado ocurriendo en las redes sociales a partir de la declaración de Gutiérrez Rebollo. Se me olvida su nombre ahorita. es el hijo del general El Gutiérrez hijo Rebollo, del general, pero César él como Gutiérrez. César Gutiérrez, exacto, y que ha dicho que pues esto era una obligación del presidente y que no podía dejar de hacerlo. Y bueno, pues ya tendremos una respuesta, insistimos, muy interesante del abogado Federico Anaya. Pero digo, más allá de esta respuesta, hemos visto también cómo ya él lo hará en términos jurídicos y a partir de la legislación que puede haber en términos militares, pero más allá de esto, hemos visto cómo ha actuado también el presidente, ¿no? Cuando él no está de acuerdo en hacer algo, no lo hace, ¿no? No lo hace por ningún motivo. Y pues ayer incluso nos daba, bueno, nos llamaba la atención esta declaración y cómo se movió por algunos medios como si fuera realmente una obligación del presidente, ¿no? Pero bueno, para que también nos puedas comentar algo sobre esto, Héctor, pero digo, más allá de esta situación, o comentaba que el día de ayer hicimos una amplia presentación y mencionamos, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de la guerra sucia, de las tierras arrasadas, de los vuelos de la muerte, de los bombardeos que hubo también los primeros días en Chiapas y que se extendió durante muchos años con esta parte de los paramilitares, de la guerra de baja intensidad. Y también recordamos de las mujeres celtales que fueron violadas por el ejército en el 94, de varias acciones e incursiones militares que tuvieron en varios territorios. También hablábamos ayer de la zona Tojolabal y también nos salimos de ahí y recordamos e incluso entrevistamos a Cao Sirenio de la situación que se vivió en el Charco, ¿no? Que también es muy importante no olvidar la matanza que hubo ahí en el Charco a manos del ejército y que estaba al frente pues uno de estos militares que está siendo condecorado. Entonces eso también nos parecía muy importante mencionarlo, lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa y bueno, pues este amplio recuento que se hizo ayer que nos parece pues importante que tú lo estés también ahorita recuperando, Héctor. Y esto que estamos viendo en pantalla del general César Gutiérrez Priego, que nos parece que también ayer incluso se volvió tendencia, pues ¿cuál sería tu opinión sobre esto, Héctor? Bueno, recuentos del ejército, pues insisto, ¿no? Podríamos verlos a raíz de, pues prácticamente en toda la historia de México, ¿no? Ya, pues, nomás de los que más recuerdo hasta el momento de la época post-revolucionaria y de los que se ha tenido más documentación, pues qué decir de la época de Adolfo López Mateos, qué decir de la época de Gustavo Díaz Ordaz, bueno, pues hasta el 68, que si bien es cierto, pues se le atribuye mucho al Estado Mayor Presidencial, no hay que olvidar también que el propio ejército, pues es el que ha armado a varios paramilitares, ¿no? Ellos son los que los han entrenado,
les han proporcionado armas y pues sí, han figurado de una u otra manera. Quiere decir, en el caso de Calderón, que algunos de los militares que ya habían sido juzgados, inclusive por sus nexos con el narcotráfico, incluso los rescata de la cárcel y les da nuevos nombramientos y los tiene ahí, los vuelve, digamos, ahora sí que a reincorporar al servicio activo, restituyéndoles sus grados militares, y en fin, aquí sí estoy totalmente de acuerdo en que le hagamos una crítica al ejército mexicano, pero también habrá que criticar el papel que han tenido los presidentes como supuestos comandantes supremos que son de las Fuerzas Armadas y que ahora, insisto, ¿no? En el caso de López Obrador, pues me parece ser que pocas veces hemos tenido tanta vida activa de los militares como la que tenemos hasta ahora, ¿no? Y si bien es cierto, Violeta, lo que dicen que el presidente hay unas cosas que sí cuando no está de acuerdo no las hace, me parece ser que sí ha tenido que hacer unas que aunque no esté de acuerdo, sí las tiene que hacer, y no necesariamente por obligación, sino por cálculos políticos. Recordemos que una de sus mismas frases que él ha dicho, que en política hay que elegir entre la decisión menos mala. ¿Y cómo hubiera sido esta decisión menos mala, digamos, si él se hubiera negado a ir, digamos, a hacer este protocolo? Insisto, es un protocolo que pues se hace cada que hay una conmemoración determinada, ¿no? Y en este caso, pues sí, estos dos generales son los que están en vida todavía, que fueron directores de este colegio de donde sale toda la élite ahora sí que del cuerpo militar, pues ¿cómo, cómo, cómo hubiera estado López Obrador si no hubiera ido? Insisto, en términos políticos, no necesariamente de obligaciones, y que sabemos que ahí en el ejército pues hay guetos, hay grupos de poder, y recordemos las nomenclaturas que se dicen que hay en el interior del ejército mexicano, y a mí me parece que en ese sopesamiento, si bien es cierto que López Obrador, y puede ser que lo obedecen, pues también hay que ver la forma en que lo obedecen y hasta dónde lo pueden obedecer. Y me parece que teniendo este cálculo político, el presidente eligió por la decisión menos mala y que pues ahí se tuvo que tragar los sapos. El periódico Reforma ayer, la caricatura de Calderón, fue precisamente condecorando a Cienfuegos y en la boca le ponen un sapo ya casi casi cuando se lo termina de comer, ¿no? Y hay que decir también a lo que se expuso, porque, bueno, no sé si ustedes vieron la mayoría de las portadas de los periódicos, pues fue López Obrador condecora a Cienfuegos, como si hubiera sido un hecho aislado, como si no hubiera habido nada más, y nada más, lo único que te quedas así con las, ahora sí, no sé cómo le llaman a las cabezas de las noticias, pues volteas a leerlo y dices, pues, cómo que lo condecora, ¿no? ¿Por qué lo condecora? Y ahí pues sí me parece que la estrategia mediática en contra de este gobierno, pues también ha aprovechado, bueno, va a aprovechar, como ya lo habíamos visto en otros programas, todo lo que pueda atacar a López Obrador y por ahí le va a estar dando. Gracias, mi querido Héctor Javier. Y sí, como dice Violeta, pues tendremos una entrevista con el maxi abogado Federico Anaya, porque de veras que ayer que veíamos al hijo del general Gutiérrez Rebollo sacar este video, además con toda soberbia, ustedes no saben, y es debido a su ignorancia, pero yo les digo cuál, pues dice una sarta de barbaridades que ya lo estaremos platicando con precisión para pues corregirle la plana a este señor que quiere marearnos y quiere marear a la ciudadanía diciendo que era una obligación del presidente de la República asistir. Por eso me parece bien atinado, Héctor, que digas la parte política, no la parte de obligaciones legales como este abogado o lo que sea, pues se atrevió a decir así de una manera, pues así como lo vemos en las redes sociales. Vamos a pasarles el video ahora que iniciemos la entrevista con Federico y pues después ya dejaremos al maxi abogado pues que haga sus observaciones a los dichos y afirmaciones del hijo del general y que además en estas corrientes que se ponen a aplaudir de manera ciega al presidente o a defenderlo, como si uno estuviera atacándolo, sino uno como periodista estamos obligados a hacer las críticas y observaciones cuando nos parece que se toman decisiones que en este caso que no era necesaria, como decía el sabio de Juárez,
pero qué necesidad. Y hay que ver, en dado caso, esto que colocas. Había una necesidad política, pues cuál es el nivel del poder del ejército mexicano para que el presidente se vea obligado a asistir y a premiar a dos generales que tendrían que estar en la cárcel. Y en el menor de los casos para ellos tendrían que estar siendo enjuiciados ambos generales, ambos, porque es pues una enorme falta de respeto a todas las víctimas, todas las familias de ambos generales de la Secretaría, exsecretarios de la Defensa Nacional. Así que buen punto, Héctor, esta parte de analizar, pues, qué pasa ahí arriba para que un presidente se vea, pues, obligado a participar y a entregar premios cuando podría haberlo hecho el propio secretario de la Defensa Nacional. No había necesidad ni obligación legal de hacerlo. En fin, ya veremos ahí. Perdón, Sí, perdón, Ernesto, antes de pasar, porque creo que vamos a otro tema, pero esto me parece que también no lo debemos de dejar de tejer con estos acontecimientos y estas afirmaciones que ha tenido el presidente, ¿no? Hace 2 semanas señaló, pues, que él sí, que él iba a defender. ¿Se acuerdan de esta pregunta que ya le hemos estado mencionando aquí durante varios días, que le dice la periodista de Proceso si él pensó que iba a defender de tal manera al ejército? Y él dijo sí? Sí, así sí pensé que lo iba a defender porque conozco su historia y por eso nosotros también presentábamos, también esto es parte de la historia, esto que presentamos el día de ayer, este recuento de lo que ha hecho también el ejército. Entonces, eso me parece que también da respuesta a que él haya ido personalmente. Y lo otro que no hay que olvidar también en términos políticos, que lo analizábamos ayer muy bien en la mesa, o las periodistas lo analizaban muy bien, el contexto, como está diciendo Héctor, el contexto político, y acabamos de vivir esta situación con el GIEI que se retira de México porque el ejército no entrega toda la información, también las denuncias que ha habido de los padres de Ayotzinapa, el abogado de Ayotzinapa, y los 9 años que se cumplieron, y ahora también se le suma esto de la Comisión de la Verdad, de la Guerra Sucia. Entonces, bueno, ese es el contexto político también que tenemos o que el presidente desde nuestra perspectiva también tendría que haber considerado. Y bueno, y hay algo muy interesante en esto, yo no sé, él ya nos estará diciendo Federico Anaya si esto aplica, pero esta ley de recompensas de la Armada de México, cuando habla de las condecoraciones, hay un artículo, el artículo 12, dice: el mando supremo impondrá las condecoraciones por sí o por medio de un representante. O sea, es decir, tenía que ir el presidente. O sea, en este contexto político, entiendo que hay presiones de arriba, pero en este contexto político, si hay la posibilidad de que mande a un representante, ¿no? Eso es parte de lo que también a nosotros nos llamaba la atención y que analizábamos el día de ayer, Héctor. ¿Cuál sería tu opinión? Perdón, Ernesto, yo te arrebaté la palabra, no, por favor. pero me parece también importante no dejar, y dado que Héctor decía el contexto político, la presión que debe haber de arriba, pero también esta presión social que debe ser escuchada. Héctor, ¿qué decir sobre esto? Mira, yo sí muy breve, yo sí rescataría aquella frase que dije hace rato, que López Obrador quiere sacar de foco al ejército y asumir la responsabilidad. Y lo hace, yo supongo, en su lógica de que él tiene un amplio respaldo de la población y ahorita en este tipo de medidas le va a afectar muy poco a él. ¿Sí? Si bien es cierto, hay muchas víctimas, todo, pero recordemos, somos un país con muchísimos niveles de pobreza, que mucha gente está apoyándolo y entonces, pues, este tipo de actos le van a pegar, pero digamos, hasta cierta medida y en cierto tiempo. Y en este caso, en el ejército que está haciendo una serie pues, de actividades que él mismo le está encargando, yo supongo que lo quiere quitar de la mira y entonces pues dejarlo que termine las obras que él mismo le encargó y pues que la presión que se está teniendo por distintos medios, que si corrupción, que si esto, que si el otro, que la opacidad del ejército, etcétera, pues ahora sí que desviar la atención hacia él y él ahora sí que sea el pararrayos de lo que pudiera ocurrir con el ejército. Efectivamente, él podía perfectamente decirle al mismo secretario de la Defensa, pero pues yo creo que ese no era el caso, ¿no? En la lógica de él dice, pues ahorita yo me echo los reflectores, yo asumo estas consecuencias,
y ustedes síganle por acá, ¿no? Ya, pues sí, así es, mi querido Héctor Javier. Pues perdón que entramos así muy tarde y casi ya tenemos que pasarnos a la entrevista con Federico. Te preguntaría brevemente, mi querido Héctor Javier, sobre cuál es tu balance de esta disputa que hay una vez más entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Estamos hablando del presupuesto, el recorte al presupuesto por los fideicomisos y que otra vez abre otro debate, otra confronta entre el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y el jefe del Ejecutivo Federal. Bueno, yo creo que esta es otra recámara, ¿no? De los pleitos que se tienen entre estos dos poderes, ¿no? Me parece que no solo es la parte del financiamiento, sino ya lo habíamos visto en la serie de decisiones que ha estado tomando el Poder Judicial y la confrontación que se está dando, pues ahora sí que a nivel de las dos cúpulas y los de abajo, pues ahora sí que viendo a ver cómo se van moviendo las piezas del tablero de ajedrez y en ese sentido, pues ya se avanzan los peones o los caballos o los alfiles y se siguen dando, ¿no? Y pues ahora ya vemos que la próxima semana, pues ya tenemos una definición del presupuesto. Parece ser que Morena ya, pues, dice, va para atrás gran parte del presupuesto sobre todo los fideicomisos. Estamos hablando que de 18 fideicomisos, ¿no? 17 que van a quitar y que son, pues, miles de millones de pesos. Y que aquí pareciera ser que es un todo o nada, ¿no? Pareciera ser que en la narrativa que ya está, pues no sé si hasta financiando el Poder Judicial, porque sí tienen dinero y seguramente lo tienen para eso. ¿Cuánto dinero se están dando en los medios de comunicación para decir que, bueno, que con estos recortes que va a tener el Poder Judicial, pues ahora sí que los menos afectados van a ser los ministros, los jueces y, por supuesto, pues la élite del Poder Judicial, porque pues todos estos gastos van a hacer que los trabajadores no vayan a tener sus pensiones y, bueno, pues les vaya prácticamente a dejarlos en la calle. Yo creo que esta parte la tendría que contrarrestar, no solo diciendo que ese dinero podía irse para becas. Por ejemplo, ayer uno de los legisladores de Morena decía que esto se podía ir a apoyar a los discapacitados, en fin, a la labor que fuese, que vaya que si hace falta, pues que digan cuáles son los desgloses, en qué se está recortando, porque pues según el presidente, y eso sí ya se ha constatado, pues estas personas con todas sus prestaciones andan arriba de los 600,000 pesos, ¿no? Están entre 600 y 700,000 pesos mensuales, además de todo lo que se van a llevar de pensiones. Habría que ver cuánto de las personas comunes y corrientes se llevan de pensiones en este momento, lo que llegan a juntar de su afora, en el caso de los trabajadores que están afiliados al IMSS, o en el caso de los del ISSSTE, los que se quedaron, digamos, con el esquema anterior, pues son de veras, pues pensiones ridículas, muy bajas, totalmente insuficientes para los gastos que se tienen cuando uno ya termina su vida productiva, ¿no? Y estas personas que se les pagan el boliche, se les pagan sus clases de ritmo latino, se les pagan sus torneos de fútbol, sus estéticas, etcétera, pues me parece que sí es importante que se terminen con esos privilegios. Pero ahí dice la ministra que, pues, si le recortan, aunque sea un centavo, pues ya va a sufrir y México y no le va a llegar la justicia como si ahora efectivamente nos estuviera llegando, ¿no? Ahí yo creo que sí, tendremos que apoyar efectivamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que en este caso pues sería representado por la mayoría de Morena y sus aliados, y tratar de contrarrestar, de desglosar en qué tanto efectivamente se estaría violentando los derechos de los trabajadores que no tienen esta serie de beneficios. Podríamos citar el caso del INE, por ejemplo, que pues los de arriba sí que tenían, pero los de abajo no lo tenían. Y en esa medida, ahora que sería efectivamente el presupuesto, que esos recursos que pudieran afectar a los trabajadores, eso sí se conservaran y que sí se quitaran de tajo todo lo que implica pues los grandes privilegios que tiene el Poder Judicial de la Federación en todos sus órganos, ¿eh? Que además ahí pues sabemos que va a haber un conflicto de intereses. Leía yo algunas columnas en la mañana, y ya con esto termino, donde pues esta determinación de la Cámara de Diputados asignando el presupuesto lo van a subir probablemente a la Suprema Corte de Justicia y ahí pues son los mismos que le integran, pudieran caer en un conflicto de intereses. Algunos dicen que esto va a ser un delito, pero otros dicen que no, porque esto, digamos, ya sentó un precedente. Lo que sucedió
cuando pues, se discutió aquella parte de quién gana más que el presidente o de los que no deberían ganar más que el presidente, y donde ya sabemos, bajo un amparo y otra serie de procedimientos, los ministros y los del INE siguen ganando igual que como antes venían ganando. Ya, pues gracias, Héctor. Pues ya despertó Jesús, pero pues ya por lo menos que nos salude, porque ya tenemos la siguiente entrevista en espera. Así que. Lástima, Margarito. Lástima, Margarita. Pero estás bien, Jesús, ¿te encuentras bien? No, yo sí, lo que pasa es que no entraba, y entonces me trasladé a otro lugar, salí de casa, y quizá en ese momento es cuando la conexión no entró, pero no, sí, yo estoy perfecta. Pues ahí estaba desde las 9 de la mañana esperando, bueno, 9 hora norteña. Ya. Yo también tuve problemas para entrar, ¿eh? Sí, que tuve. Sí, o sea, no se podía entrar. Sí. Pues, pues es que no pagamos el derecho de piso suficiente a Violeta y Ernesto. Pero pues, ha sido un placer escucharte, Héctor, y un abrazo a todos. Jesús, esperemos que estés bien y ya nos darás tus opiniones la próxima semana, que nos importan también muchísimo. Muy, muy interesante esta mesa y ha sido muy celebrada, así es que pues ya estaremos el próximo viernes, Jesús y Héctor. Ok, un abrazo. Gracias, hasta pronto. Fin de semana. Gracias, Jesús, gracias, Héctor Javier.